Parece ser que Pitágoras fue el primer hombre en la historia de la humanidad en decir que la Tierra era un globo. Decía que quizá por analogía con la Luna y el Sol, tal vez observó la sombra curva de la Tierra sobre la Luna durante un eclipse lunar, o puede que se fijara en que cuando los barcos se alejaban de Samos, lo último en desaparecer eran los mástiles. Pitágoras creía que la naturaleza estaba sujeta a una armonía matemática. La tradición moderna de razonamiento matemático, base de toda la ciencia, le debe mucho. Y la idea de que los cuerpos celestes se movían en una especie de música de las esferas también procede de Pitágoras. Él fue el primero en utilizar la palabra cosmos para referirse a un universo ordenado y armonioso, un mundo accesible al entendimiento humano. Esta gran idea la debemos a Pitágoras, aunque había muchas ironías y contradicciones en sus pensamientos. Muchos jónicos creían que la armonía y unidad del universo eran accesibles a través de la observación y el experimento, método que en la actualidad domina a la ciencia. No obstante, Pitágoras seguía un sistema diferente. Creía que las leyes naturales podían deducirse por simple raciocinio. Él y sus seguidores no eran fundamentalmente experimentadores, eran matemáticos y filósofos. Estaban fascinados por los llamados 5 sólidos regulares, cuerpos con caras en forma de polígonos, triángulos, cuadrados o pentágonos. Puede haber un número infinito de polígonos, pero solamente hay 5 cuerpos o sólidos regulares. 4 de estos sólidos se asociaban con la tierra, el fuego, el aire y el agua. El cubo, por ejemplo, representaba la tierra. Pensaban que estos 4 elementos formaban la materia terrestre. Y el 5.º cuerpo lo asociaron místicamente con el cosmos. Tal vez era la sustancia que formaba los cielos. Este 5.º cuerpo sólido fue llamado el dodecaedro. Tiene 12 caras en forma de pentágonos. Se consideraba demasiado peligroso que la gente conociera el dodecaedro. Había que mantener a la gente corriente en la ignorancia del dodecaedro. Enamorados de los números enteros, los pitagóricos creían que todas las cosas podían derivarse de ellos, y desde luego los demás números. Su doctrina sufrió una grave crisis cuando descubrieron que la raíz cuadrada de 2 era irracional. Es decir, que la raíz cuadrada de 2 no podía representarse como la relación de 2 números enteros, por muy grandes que fueran. Originalmente, irracional no quería decir más que eso, que no puede expresarse un número como relación de 2. Sin embargo, para los pitagóricos llegó a significar algo más. Una amenaza, una indicación de que toda su concepción del mundo carecía de sentido. El otro significado de irracional. En lugar de creer que todos compartían y conocieran sus descubrimientos, los pitagóricos ocultaron la raíz cuadrada de 2 y el dodecaedro. No debía conocerse el mundo exterior.